Existe una nación cuyo rumbo parecía estar marcado mucho antes de que apareciera en los mapas. Sus triunfos, sus alianzas, sus caídas e incluso su posible restauración ya estaban insinuados en antiguos escritos siglos antes de que nacieran sus gobernantes. Esa nación no está oculta para la historia, es Irán. Las escrituras la mencionan con su nombre más antiguo. Lo que vamos a explorar no es una simple teoría, sino un hilo que recorre la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es una narrativa sorprendentemente coherente que atraviesa siglos de historia. Para entenderlo, hay que regresar al comienzo de la humanidad después del diluvio. Cuando las aguas retrocedieron y Noé volvió a pisar tierra firme con su familia, no solo se salvó un pequeño grupo de personas, también comenzó una nueva etapa para toda la civilización. De esa familia surgirían todas las naciones del mundo antiguo. En Génesis 10 aparece lo que muchos estudiosos llaman la Tabla de las Naciones, una especie de mapa genealógico que describe cómo se extendieron los pueblos tras el diluvio. Dentro de ese registro aparecen dos nombres clave relacionados con la región que hoy conocemos como Irán. Son personajes que, según la tradición bíblica, dieron origen a pueblos que habitaron esas tierras durante siglos. El primero es Madai, hijo de Jafet. De su linaje surgieron los medos, un pueblo fuerte acostumbrado a la vida en las montañas del norte de lo que hoy es territorio iraní. El segundo es Elam, descendiente de Sem y parte del mismo árbol genealógico del que más tarde vendría Abraham. Sus descendientes ocuparon regiones fértiles al suroeste, cerca de las llanuras que bordean el Golfo Pérsico. Así aparecen dos raíces distintas dentro de la misma región, dos linajes con historias y temperamentos diferentes que terminarían compartiendo un mismo escenario en la historia. Si este tipo de análisis bíblico está ampliando tu comprensión de las Escrituras, apoya el contenido con un like y suscríbete al canal. Eso permite que más personas puedan encontrar estos estudios y seguir explorando estos temas. La primera aparición importante de este pueblo en la narrativa bíblica ocurre en Génesis 14. Allí se describe lo que muchos consideran la primera gran guerra internacional registrada en la Biblia. Kedorlaomer, rey de Elam, lideró una alianza de 4 reyes provenientes del oriente. Juntos marcharon hacia Canaán y sometieron varias ciudades. Durante esa campaña, Lot, el sobrino de Abraham, fue capturado. En ese momento, el poder proveniente del oriente parecía imponerse con fuerza sobre la región. Sin embargo, Abraham reaccionó de inmediato. Con un pequeño grupo de 318 hombres entrenados, emprendió una persecución nocturna contra los ejércitos invasores. A pesar de la enorme diferencia de poder, logró derrotarlos y rescatar a Lot. Aquella victoria marcó el primer gran enfrentamiento entre el poder oriental y el pueblo relacionado con la promesa divina. Fue un episodio que dejó una tensión latente dentro del relato bíblico. Con el paso del tiempo, las tribus crecieron, los clanes se transformaron en reinos y los pueblos se consolidaron. De la mezcla de los descendientes de Madai y Elam, terminaría surgiendo uno de los imperios más grandes de la antigüedad. Ese imperio fue Persia, una potencia que llegó a extenderse desde la India hasta Etiopía. Pero lo más sorprendente no es solo la magnitud de su dominio, sino que su aparición ya estaba anticipada en los textos bíblicos mucho antes de que existiera como imperio. Alrededor del año 700 a.C., el profeta Isaías escribía en Jerusalén mientras los grandes imperios de su tiempo dominaban el mundo conocido. En ese momento Persia aún no existía como potencia. Sin embargo, en medio de sus mensajes proféticos, Isaías mencionó pueblos que más tarde formarían un imperio decisivo para la historia. Sus palabras anticipaban acontecimientos que todavía tardarían generaciones en desarrollarse.
Isaías anunció dos ideas sorprendentes relacionadas con esos pueblos del Oriente. Primero declaró que Elam y Media serían instrumentos en el juicio de Dios contra Babilonia, la gran potencia de la época. Pero la segunda declaración era todavía más impactante, porque hablaba de un gobernante extranjero que jugaría un papel decisivo en el destino del pueblo de Israel. Según la profecía, Dios levantaría a un rey pagano, alguien que ni siquiera pertenecía al pueblo de Israel ni conocía su tradición espiritual. Ese gobernante sería utilizado para liberar a los judíos del cautiverio y permitir que Jerusalén volviera a levantarse. Lo sorprendente es que el profeta mencionó su nombre mucho antes de que ese hombre naciera. En Isaías 45 se encuentra esa afirmación extraordinaria. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé de la mano para someter naciones delante de él. El texto hebreo menciona a un gobernante persa más de siglo y medio antes de su aparición histórica. Para muchos estudiosos, este detalle resulta uno de los ejemplos más sorprendentes de anticipación profética. Mientras esas palabras quedaban registradas en antiguos pergaminos, Dios también preparaba a alguien que sería testigo directo de los imperios que estaban por surgir. Ese testigo no era un rey ni un conquistador, sino un joven hebreo llevado al exilio en medio de una de las épocas más turbulentas de la historia. Ese joven era Daniel. Siendo apenas un adolescente, fue arrancado de Jerusalén cuando los ejércitos de Nabucodonosor destruyeron la ciudad y deportaron a muchos de sus habitantes. Daniel terminó en el corazón mismo del imperio babilónico, rodeado por la cultura y el poder de una corte que representaba la mayor autoridad política del mundo antiguo. A pesar de vivir en medio del lujo, la idolatría y la presión del ambiente imperial, Daniel decidió mantenerse fiel a sus convicciones. Esa fidelidad marcó su vida dentro del palacio. Con el tiempo, su integridad y sabiduría lo distinguieron entre los demás funcionarios del reino. Según el relato bíblico, Dios le concedió una capacidad extraordinaria: comprender y revelar misterios. No se trataba solo de sabiduría humana, sino de la habilidad para interpretar visiones y sueños que otros no podían explicar. Ese don lo colocaría en el centro de uno de los episodios más recordados del libro de Daniel. Todo comenzó cuando el propio Nabucodonosor tuvo un sueño que lo dejó profundamente inquieto. La visión fue tan intensa que el rey despertó perturbado y exigió respuestas inmediatas. Convocó a los sabios, magos y consejeros de Babilonia con una petición que parecía imposible de cumplir. El rey no solo quería que interpretaran el sueño, exigía que primero le dijeran cuál había sido el sueño sin que él lo relatara. Si alguien realmente poseía sabiduría divina, debía demostrarlo revelando ambos detalles. Ninguno de los consejeros pudo hacerlo, y la situación se volvió peligrosa para todos. Ante la incapacidad de los sabios, Nabucodonosor ordenó una sentencia severa. Todos los sabios de Babilonia serían ejecutados. Fue en ese momento crítico cuando Daniel fue llevado ante el monarca. Frente al gobernante más poderoso de su tiempo, el joven hebreo declaró que Dios podía revelar aquello que ningún hombre conocía. Daniel describió el sueño con precisión. Luego explicó su significado. La visión mostraba una gran estatua compuesta por distintos materiales que representaban una secuencia de imperios. Cada parte simbolizaba un reino que dominaría la historia en diferentes momentos. La cabeza de oro representaba al propio imperio babilónico, pero el pecho y los brazos de plata simbolizaban un poder que vendría después, la unión de dos pueblos, los medos y los persas. La imagen de dos brazos reflejaba esa alianza, aunque uno terminaría destacándose más que el otro. Daniel explicó que el poder persa crecería hasta dominar esa alianza. Con el tiempo, Babilonia perdería su supremacía y un nuevo imperio ocuparía su lugar.
Según la interpretación del profeta, la sucesión de reinos no ocurría por simple azar, sino dentro de un orden que Dios ya conocía. Mientras Daniel servía dentro de la corte babilónica, en las regiones montañosas del oriente, un líder comenzaba a consolidar su poder. Su nombre era Ciro. Con habilidad militar y política, logró someter a los medos y unir territorios que antes estaban divididos. Con esa unión nació una fuerza imperial capaz de desafiar a Babilonia. Cuando el nuevo imperio persa alcanzó suficiente poder, su atención se dirigió hacia la ciudad más influyente del mundo antiguo. Babilonia, famosa por sus murallas y su riqueza, parecía imposible de conquistar. Sin embargo, la caída de Babilonia no ocurrió en una batalla prolongada ni en un asedio espectacular. Sucedió en una noche marcada por la confianza excesiva y la arrogancia de sus gobernantes. Mientras el peligro se acercaba, dentro del palacio se celebraba un gran banquete. El rey Belsasar organizó una fiesta para cientos de nobles y líderes del imperio. En medio del ambiente de celebración, tomó una decisión que cruzó un límite espiritual importante. Ordenó traer los vasos sagrados que habían sido tomados del templo de Jerusalén. Aquellos objetos habían sido consagrados para el culto en el templo, pero el rey decidió utilizarlos para brindar mientras honraba a sus propios dioses. La escena mezclaba música, vino y orgullo imperial. Nadie imaginaba que aquel gesto provocaría un momento que cambiaría la historia. De repente, en medio del ruido del banquete, algo inesperado ocurrió. El ambiente festivo se detuvo abruptamente. Un silencio inquietante comenzó a extenderse por el salón mientras todos miraban hacia una pared del palacio donde estaba a punto de aparecer un mensaje imposible de ignorar. De repente ocurrió algo imposible de explicar. En medio del salón apareció una mano suspendida en el aire. No había brazo ni cuerpo, solo una mano que comenzó a escribir sobre la pared del palacio con caracteres luminosos. Nadie comprendía lo que aquellas palabras significaban. El ambiente festivo se transformó en terror. El rey palideció y sus rodillas comenzaron a temblar ante la escena. Ante el desconcierto general, los consejeros no pudieron interpretar el mensaje. Entonces llamaron a Daniel. Cuando el profeta llegó al palacio, observó la inscripción y explicó su significado. Según Daniel 5, 26, 28, las palabras anunciaban el final del reino de Babilonia y el inicio de un nuevo dominio que cambiaría el equilibrio del mundo antiguo. Daniel declaró: Mene, Dios ha contado los días de tu reino y lo ha terminado. Tekel, has sido pesado en la balanza y hallado falto. Parsin, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. El mensaje era claro. El imperio que parecía invencible estaba a punto de caer. Esa misma noche, mientras el banquete continuaba dentro del palacio, los ejércitos persas ejecutaban una estrategia inesperada. Desviaron el curso del río Éufrates que atravesaba la ciudad. Cuando el nivel del agua descendió, los soldados pudieron avanzar por el cauce casi seco sin ser detectados. Las enormes puertas que protegían la ciudad estaban abiertas. En silencio, los soldados entraron sin enfrentar resistencia significativa. Babilonia, considerada inexpugnable por sus murallas y su poder, cayó prácticamente sin combate. Antes de que amaneciera, el rey Belsasar había muerto y el dominio babilónico había terminado. Con la llegada del nuevo imperio comenzó una etapa inesperada para el pueblo judío. Ciro permitió que los exiliados regresaran a su tierra después de 70 años lejos de Jerusalén. Pero no solo autorizó el regreso, también respaldó activamente la restauración de la ciudad y de su templo. El rey persa financió el viaje de los exiliados, devolvió los utensilios sagrados que Nabucodonosor había tomado del templo y autorizó que líderes judíos organizaran la reconstrucción. Incluso ofreció apoyo administrativo y protección imperial para que las obras comenzaran.
En la historia del mundo antiguo, Persia fue la única gran potencia que no destruyó a Israel ni intentó borrar su identidad. Por el contrario, facilitó su restauración. Sin embargo, Daniel recibiría otra visión relacionada con ese imperio, una revelación todavía más específica sobre su futuro. Durante una visión junto al río Ulai, Daniel vio un carnero con dos cuernos desiguales que avanzaba con fuerza en distintas direcciones. Ningún animal podía resistir su empuje. Todo a su paso era derribado, como si su poder fuera imposible de detener. La interpretación aparece en Daniel 8:20. El carnero representaba a los reyes de Media y Persia. Los dos cuernos simbolizaban los dos poderes que formaban el imperio. Sin embargo, uno terminaría dominando al otro, reflejando el crecimiento del poder persa dentro de esa alianza. Mientras el carnero dominaba la escena, apareció otro animal en la visión. Desde el occidente surgió un macho cabrío que avanzaba con una velocidad impresionante, tan rápido que parecía no tocar el suelo. Entre sus ojos tenía un solo cuerno prominente. El animal se lanzó con furia contra el carnero. El choque fue devastador. El carnero fue derribado y destruido por completo. Daniel vio el evento en la visión, pero en ese momento no sabía quién representaba aquel nuevo poder que llegaba desde el oeste. Siglos después, la historia revelaría el significado de esa imagen. Alejandro Magno, el joven rey de Macedonia, conquistaría el imperio persa con una rapidez que sorprendió al mundo antiguo. En apenas unas campañas militares, un imperio de siglos quedó desmantelado. 3 grandes batallas bastaron para cambiar el mapa del poder. Lo que Persia había construido durante generaciones fue derrotado en menos de una década. Muchos observadores posteriores vieron en ese evento un sorprendente paralelismo con la visión descrita por Daniel. Sin embargo, antes de la caída del imperio persa, dentro de su propio territorio, ocurrió uno de los relatos más memorables de la Biblia. En tiempos del rey Asuero, el trono del mayor imperio de la tierra se encontraba en la ciudad de Susa. Susa estaba ubicada en la región histórica de Elam, en el suroeste del actual Irán. Allí vivía una comunidad judía formada por descendientes de los exiliados. En ese mismo lugar surgiría una figura inesperada que cambiaría el destino de su pueblo. Esa figura fue una joven llamada Esther. Había quedado huérfana y fue criada por su primo Mardoqueo dentro de la comunidad judía del exilio. Su vida dio un giro cuando el rey buscó una nueva reina para el imperio. Esther fue llevada al palacio junto a muchas otras jóvenes. Nadie sabía que era judía. Con el tiempo, el rey quedó impresionado por su presencia y la eligió como reina de Persia. Su posición dentro del palacio sería crucial para lo que estaba por suceder. Mientras tanto, otro personaje ganaba influencia en la corte. Su nombre era Amán. Provenía de un linaje asociado con los antiguos amalecitas, enemigos históricos de Israel. Gracias al favor del rey, alcanzó una posición de gran poder dentro del imperio. El conflicto comenzó cuando Mardoqueo se negó a inclinarse ante Amán. Ofendido por aquella actitud, Amán no buscó solo castigar a un hombre. Decidió planear algo mucho más grave: la eliminación de todos los judíos dentro del imperio persa. Amán convenció al rey utilizando argumentos engañosos. Presentó a los judíos como un pueblo peligroso que no seguía las leyes del imperio. Finalmente, logró que el monarca autorizara un decreto que ordenaba su exterminio en todas las provincias. Cuando Mardoqueo supo lo ocurrido, envió un mensaje urgente a Esther. En ese mensaje le recordó que su posición dentro del palacio podía tener un propósito mayor. Sus palabras quedaron registradas en Esther 4:14. Mardoqueo le dijo: «¿Quién sabe si para un momento como este has llegado a ser reina?». Era un llamado a actuar en medio de un riesgo enorme.
Para interceder por su pueblo, Ester debía presentarse ante el rey sin haber sido convocada. La ley persa era estricta. Cualquier persona que se acercara al trono sin invitación podía ser ejecutada inmediatamente. Solo había una posibilidad de salvación, que el rey extendiera su cetro de oro como señal de gracia. Antes de tomar la decisión, Ester pidió que todo su pueblo ayunara durante 3 días. Ella también ayunó y se preparó para el momento decisivo. Luego caminó hacia el salón del trono sabiendo que su vida estaba en juego. Cuando el rey la vio, extendió el cetro de oro. La reina había sido aceptada, entonces preparó un banquete donde reveló cuidadosamente la conspiración en el momento adecuado. El plan de Amán quedó expuesto ante el rey. El resultado fue inmediato. Amán fue ejecutado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Además, se emitió un nuevo decreto que permitía a los judíos defenderse en todo el imperio, cambiando así el destino de un pueblo entero. El día que había sido fijado para la destrucción del pueblo judío terminó transformándose en el día de su liberación. Lo que parecía una sentencia inevitable cambió por completo. De manera inesperada, el imperio persa se convirtió en protección para el pueblo de Dios. Sin haberlo planeado, Persia terminó siendo el instrumento que permitió preservar a una nación cuya historia aún no había terminado. Pasaron los siglos y el mundo siguió avanzando hacia otro momento decisivo. Cuando llegó el tiempo en que el Mesías prometido debía aparecer, una vez más, Persia volvió a estar conectada con el desarrollo del plan divino de una manera sorprendente. El Evangelio de Mateo relata un episodio curioso que ocurrió poco después del nacimiento de Jesús. Según Mateo 2:1, unos sabios provenientes del oriente llegaron a Jerusalén con una pregunta que desconcertó a la ciudad. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? El texto griego utiliza la palabra magos, un término que describía a estudiosos del cielo, sabios y sacerdotes dedicados a la observación de los astros. Muchos historiadores consideran que estos personajes probablemente provenían de regiones que antiguamente habían formado parte del imperio medo-persa. Es posible que entre sus escritos y tradiciones conservaran textos relacionados con Daniel. En el capítulo 9 de ese libro aparece una profecía que señala con notable precisión el tiempo aproximado en que el Mesías debía manifestarse en la historia. Cuando apareció una estrella extraordinaria en el cielo, aquellos sabios comprendieron que no se trataba de un fenómeno común. Para ellos, era una señal que confirmaba lo que habían aprendido a través de antiguos textos y tradiciones transmitidas durante generaciones. Movidos por ese conocimiento, emprendieron un largo viaje a través del desierto. Su destino final fue Belén. Allí encontraron al niño Jesús y se inclinaron ante él en señal de reconocimiento y respeto. Los regalos que llevaron también tenían un significado profundo. El oro representaba la dignidad de un rey. El incienso simbolizaba la adoración reservada para Dios. La mirra, utilizada en ritos funerarios, apuntaba hacia el sacrificio que marcaría la misión de aquel niño. Mientras tanto, muchos líderes religiosos de Jerusalén permanecieron indiferentes ante el nacimiento del Mesías. Paradójicamente, fueron hombres provenientes de tierras asociadas con Persia quienes reconocieron primero la importancia de ese acontecimiento. Una vez más, Persia aparecía dentro del desarrollo de la historia bíblica como parte del escenario del plan divino. Sin embargo, la relación de esta nación con el relato bíblico no termina en el nacimiento de Jesús. Las Escrituras también mencionan su posible participación en los acontecimientos finales de la historia. En esas profecías, su papel aparece descrito de una manera compleja y, en muchos aspectos, inquietante. El profeta Ezequiel, en el capítulo 38, describe una gran coalición de naciones que se levantará contra Israel en los últimos tiempos.
Entre los primeros nombres mencionados aparece uno que ya conocemos: Persia. El pasaje menciona también a Etiopía y Libia como parte de esa alianza. Resulta llamativo que la misma nación que en el pasado permitió el regreso de Israel del exilio aparezca nuevamente dentro de un escenario profético relacionado con conflictos futuros. La coalición descrita por Ezequiel incluye además a Gog, identificado como príncipe de Magog, a quien muchos estudiosos relacionan con una potencia del norte. Junto a él aparecen Cus, Put, Gomer y Togarma, territorios vinculados con regiones de África del Norte y áreas cercanas a la actual Turquía y el Cáucaso. Ezequiel 38:9 describe la magnitud de esa alianza con una imagen poderosa. Subirás como tormenta y cubrirás la tierra como una nube, tú y tus tropas junto con muchos pueblos. El escenario presenta una ofensiva de enorme escala. Sin embargo, lo que ocurre después no corresponde a una guerra convencional. El relato profético describe una intervención directa de Dios que cambia por completo el desarrollo del conflicto. La tierra comienza a temblar, grandes terremotos sacuden el campo de batalla y los ejércitos caen en confusión. Según la descripción, incluso fuego desciende desde el cielo. La coalición que parecía invencible termina desmoronándose de una forma inesperada. Ezequiel 38:23 resume el propósito de ese evento con estas palabras: seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor. El resultado final apunta a que el mundo reconozca la soberanía de Dios. Sin embargo, otro profeta añade un detalle que muchos lectores pasan por alto. Jeremías menciona a Elam, una región histórica vinculada con el territorio de Persia, en una profecía que combina juicio y restauración. En Jeremías 49 se anuncia primero el quebrantamiento de Elam, pero el pasaje termina con una declaración sorprendente. Dios afirma que en los últimos días restaurará la situación de ese pueblo. La secuencia es interesante. Primero aparece el juicio, luego una promesa de restauración futura. Esto sugiere que, incluso en medio de conflictos proféticos, las Escrituras no cierran completamente la puerta para el destino de ese pueblo. El profeta Zacarías añade otra imagen relacionada con el futuro. En el capítulo 14 describe un tiempo en el que las naciones sobrevivientes acudirán a Jerusalén año tras año para adorar al Señor. Esa escena abre una pregunta intrigante. Si muchas naciones participarán en ese reconocimiento final, ¿podría también Persia formar parte de esa restauración después de atravesar momentos de conflicto y juicio? La Biblia no responde esa pregunta de manera definitiva, pero tampoco la descarta. A lo largo de toda la narrativa bíblica, Persia aparece repetidamente vinculada con momentos clave de la historia del pueblo de Dios. Desde el Génesis hasta los relatos del Nuevo Testamento, esta región aparece en momentos decisivos. Cuando Abraham rescató a Lot, Elam ya figuraba entre las naciones mencionadas en la historia. Cuando Babilonia cayó y el pueblo judío pudo regresar a su tierra, fue un gobernante persa quien permitió reconstruir lo que había sido destruido. Ese acto cambió el curso de la historia de Israel. Cuando Esther arriesgó su vida al presentarse ante el trono, el desenlace dependió del corazón de un rey extranjero que terminó permitiendo la salvación de todo un pueblo. Cuando los sabios del Oriente siguieron la estrella hasta Belén, lo hicieron guiados por tradiciones y conocimientos que probablemente habían sido preservados en tierras relacionadas con Persia. Y según las visiones proféticas, cuando los últimos capítulos de la historia humana se desarrollen, esa región también aparecerá dentro del escenario de los acontecimientos finales. En cierto sentido, la historia bíblica de esta nación refleja la historia de la humanidad. Creada con un propósito,
desviada de ese propósito en diferentes momentos, enfrentando consecuencias, pero también alcanzada por la posibilidad de la gracia. Las noticias actuales no siempre se entienden solo desde la política o la geografía. Para muchos creyentes, forman parte de una narrativa mucho más larga que comenzó a escribirse siglos antes de nuestra época. Quien observa la historia a la luz de las Escrituras puede percibir patrones que conectan pasado, presente y futuro. Es como leer capítulos distintos de un mismo libro que aún no ha llegado a su final. Si este estudio te ayudó a ver la historia bíblica desde una nueva perspectiva, compártelo con alguien que también pueda encontrar valor en estas reflexiones. Apoya el video con un like para que más personas puedan descubrir este contenido y suscríbete al canal si quieres seguir explorando estos temas en próximos estudios. Las profecías bíblicas siguen generando preguntas y reflexiones sobre el tiempo en que vivimos. Las palabras fueron escritas hace siglos, pero su interpretación continúa influyendo en la manera en que muchas personas comprenden la historia. La narrativa todavía no ha terminado. Para quienes creen en estas promesas, el desenlace final no depende de imperios ni de decisiones humanas, sino de un plan que, según la fe bíblica, permanece en las manos de Dios. Bendiciones.